Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver la radiología del tubo digestivo con estudios con contraste, ¿no? Estudios radiológicos con contraste. Bueno, este tubo digestivo que se extiende desde la faringe hasta el ano. La faringe en particular es esta estructura tubular que va de la base del cráneo hasta la base del cuello, por delante de la columna cervical, y está compuesta por varias túnicas y tiene distintas partes, ¿no? La rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. ¿Cómo estudiamos esta parte, digamos, del tubo digestivo? Bueno, lo vamos a denominar estudio de la deglución. Entonces, es un estudio que hacemos bajo radioscopía, o sea, estamos viendo directamente cómo va pasando este contraste que utilizamos, que es el sulfato de bario, que es una sustancia inerte. Le vamos a dar de ingerir en distintas consistencias, sólidos, semisólidos y líquidos, y grabamos esta filmación, porque es como una filmación hecha bajo radioscopía, para poder revisarla porque es muy rápido el proceso de deglución. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar este estudio de la deglución? Bueno, básicamente cuando hay sospechas de que hay una alteración en la deglución y con lo cual puede haber dificultades para tragar, inclusive aspiración, broncoaspiración. ¿En qué grupos podamos ver esto? Bueno, básicamente en los dos, en dos grupos así etarios fundamentales. Por un lado, los más pequeñitos, los niños, los lactantes, que se pueden aspirar porque tienen algún problema neurológico o alguna alteración en la deglución. Y en el otro extremo, los pacientes adultos que pueden también tener lesiones, por ejemplo, una ACV en el tronco o miopatías. Y entonces en estos grupos de personas pueden tener trastornos de la deglución. Vieron que es muy frecuente ver a personas ancianas, abuelitos, que comen una galletita o toman algo y enseguida se atoran, se atragantan, digamos, porque se microaspiran, porque no tienen buena mecánica deglutoria. Por supuesto que la complicación de que uno aspire permanentemente microaspiraciones es que tenga infecciones respiratorias recurrentes. Y veamos algunas imágenes normales. Acá a la izquierda, en un estudio normal, vemos enfrente y de perfil cómo se rellena la cavidad oral, cómo el contraste pinta toda la lengua, el dorso de la lengua, cómo la tapa epiglótica se cierra, cómo el paladar blando cierra, digamos, la rinofaringe para que no haya reflujo a la fosa nasal, con lo cual el contraste sigue hacia abajo, hacia distal, llenando la hipofaringe hasta el nivel del músculo cricofaringio, que es un esfínter que tenemos allí, y de allí pasará al esófago, que acá está abierto en la radiografía de frente. A diferencia, vemos este paciente de la derecha, donde vemos el contraste como esta estructura radiodensa, pero fíjense que ha pasado el contraste, ha pintado la tapa epiglotica, y el contraste, en vez de ir hacia el esófago, justo por delante de la columna vertebral, el contraste se metió en la laringe y pintó parte de la glotis e inclusive parte de la tráquea. Y si hacemos una radiografía de tórax de perfil, vemos acá cómo la tráquea se ha pintado, se ha teñido, digamos, con el contraste varitado, ha pintado todas las paredes de la tráquea y de los bronquios inclusive lobares y segmentarios. Otro ejemplo de un paciente que tiene broncoaspiración, fíjense, damos de tomar contraste, y veamos acá mucho más fácil en el perfil, el contraste en vez de ir hacia el esófago, justo por delante de la columna, rellenó toda la luz de la glotis, la tráquea, ¿eh? Fíjense que bien se ve aquí, en un paciente que se broncoaspira. Vuelvo a reiterar que el contraste que utilizamos es el sulfato del bario y solo vamos a utilizar otros contrastes, los iodados, cuando sospechemos perforación, sobre todo, por ejemplo, en un cuerpo extraño que puede haber perforado parte del tubo digestivo, sobre todo el esófago. Y hablando de cuerpos extraños, veamos dos ejemplos y la utilidad a veces de la radiografía simple del cuello, ¿no? Fíjense que acá vemos a la izquierda, a este paciente, vemos la columna cervical, adelante la columna aérea de la faringe, acá la glotis y acá la tráquea, parte de los cartílagos laringeos calcificados, pero en proyección de la hipofaringe vemos acá esta calcificación, que en realidad este señor había tragado un hueso de pollo, y eso es lo que estamos viendo acá, parte de un huesito de pollo. Distinto a la radiografía de la derecha de esta señora, y digo señora porque tiene aros, otra vez vemos la columna cervical, la hipofaringe,
la laringe, y acá vemos la tráquea, y dentro de la luz de la tráquea vemos un cuerpo extraño, en este caso era un cuerpo extraño plástico, pero en este paciente estaba en la hipofaringe, en este paciente estaba dentro de la luz de la tráquea, ¿no? O sea, se aspiró directamente a la tráquea ese cuerpo extraño. Distinto es el esófago. El esófago, para poder estudiarlo, el estudio que debo indicar se llama esofagograma o tránsito de esófago. Recuerden que el esófago tiene 3 porciones, cervical, torácico y abdominal. Está ubicado en el mediastino posterior. Habitualmente tiene 3 pliegues longitudinales y ondas peristálticas. No es un tubo rígido, digamos, sino que tiene peristaltismo. Hay algunas estructuras que hacen improntas, como el callado de la aorta o bronquio fuente izquierda y la aurícula izquierda, y tiene 2 estrechamientos fisiológicos, ¿no? 2 esfínteres, arriba el crico faríngeo y abajo el cardias en la unión con el estómago. Vuelvo a reiterar que cuando hay sospecha de perforación usamos contrastes iodados, si no el contraste que usamos en todo el tubo digestivo, por ingesto o por enema, es el sulfato de bario. Y acá veamos cómo se ve normalmente, y acá se lo ve al esófago, perfecto, relleno con el bario, o acá en la radiografía de frente, y aquí en la radiografía de perfil oblicuo, acá atravesando el hiato esofágico en el diafragma para alcanzar el estómago. Podemos hacerlo de 2 tipos, ¿no? Con contraste único, esto se llama esofagogramas así directamente, esofagograma, o tránsito de esófago, o lo damos esofagograma doble contraste. Acá lo que vamos a darle de ingerir es bario y unas pastillas efervescentes que va a rellenar la luz del esófago de aire, y entonces van a quedar como pintada la mucosa y toda la luz llena de aire, con lo cual podemos observar mucho mejor las características de la mucosa, identificar lesiones propias de la mucosa como ulceraciones o pequeños pólipos, etc. ¿Pero qué patologías comprometen el esófago? Bueno, hay congénitas, desde atresias y fístulas o duplicaciones, y patologías adquiridas. Dentro de estas últimas, la más frecuente es el reflujo gastroesofágico, que puede ser el secundario de hernia de hiato, y esto puede provocar además el reflujo esofagitis y un esófago de Barrett, ¿no? Cuerpos extraños, como mencionamos, divertículos, alteraciones de la movilidad, como la acalasia, el espasmo difuso, el Chagas o la esclerodermia, varices esofágicas y estenosis de cualquier cañería, en este caso el esófago, que pueden ser benignas o malignas. Vayamos por los divertículos, y hay básicamente 2 tipos, unos que se llaman por pulsión, y es por aumento de la presión interna de la luz, con lo cual va a haber una hernia de la mucosa y la submucosa a través de áreas débiles. Uno típico es el divertículo de Senger, que es la región faringoesofágica, y entonces acá vemos el ejemplo, un divertículo por pulsión en esta radiografía arriba y a la derecha. A veces son enormes, como este divertículo de Senger, que es muy grande, muy, muy grande, se rellena con el contraste en el tránsito de esófago o esofagograma. Y estos muchas veces, si el paciente se lo aprieta, regurgita comida, inclusive puede tener halitosis, etc. Distintos son los por tracción, que esto es porque algo de afuera tracciona la pared. Entonces, por ejemplo, un ganglio inflamado en el mediastino, cuando se va curando, se retrae la pared y genera un divertículo. Por lo general tienen forma triangular, y acá vemos en el esófago torácico un divertículo por tracción en la porción superior del esófago. El otro cuadro así importante a tener en cuenta es el reflujo gastroesofágico, y es tan frecuente que el 25 a 40% de los adultos puede tener. Generalmente hay alguna alteración en el cardias, y esta puede ser por una hernia hiatal, pero también puede estar relacionado a obesidad, la ingesta de alcohol, los tabaquistas, la ingesta de progesterona. Una de las formas de identificarlo es a través de un estudio radiológico que se llama seriada esofagogástrica, que también la hacemos con sulfato de bario. Y entonces recuerden que lo que vamos a ver acá es, por ejemplo, en la radiografía de abajo a la izquierda, vemos la radiografía, hemos hecho una seriada esofagogástrica con sulfato de bario, le dado de tomar a este chiquito sulfato de bario, ordenamos el estómago y lo esperamos. Bueno, en un momento el niño lo estamos controlando con radioscopía y vemos cómo el contraste que estaba en el estómago vuelve otra vez hacia el esófago, e inclusive este nenito alcanzaba casi el tercio superior del esófago. Tiene un reflujo gastroesofágico. Pero,
¿Es el único método para identificarlo? No. En los niños se utiliza mucho más la medicina nuclear con tecnesio 99 porque la dosis de radiación es mucho menor. Inclusive es posible identificarlo con ecografía, hacerle una manometría esofágica o una pHimetría esofágica, ¿no? Como otras causas de reflujo está la hernia hiatal, como mencionamos recién, y aquí el problema ¿cuál es? Que el techo gástrico, parte del techo gástrico, y por lo tanto el cardias, la unión esófago-gástrica, en vez de estar en el abdomen, va a pasar por el hiato y se va a meter en el tórax. Con lo cual se pierden esas zonas de alta presión y se pierde el ángulo de His, como tenemos en el esquema de arriba, y esto hace que favorezca el reflujo gastroesofágico. Hay un tipo de hernia que se denomina paresofágica y que esta, acá tenemos un ejemplo abajo, vamos a ver que el esófago sigue en su porción abdominal y donde está el cardias y solo está herniado hacia el tórax el techo gástrico, pero como el cardias permanece en el abdomen no tiene reflujo gastroesofágico, para diferenciar un tipo de hernia hiatal de una hernia paresofágica. La primera asociada al reflujo, la segunda no. Y acá tenemos imágenes de cardias normales, ¿no? Acá en doble contraste, y en la imagen de abajo de simple contraste, aquí vemos cómo el cardia se ubica siempre por debajo de la línea del diafragma, a diferencia de la hernia hiatal que está por encima de la línea del diafragma. Claro, a veces las hernias de hiato son muy grandes y en una radiografía de tórax simple las podemos identificar. Entonces, observen esta radiografía, donde podemos reconocer que superpuesto a la silueta cardíaca, reconocemos otra estructura redondeada. Fíjense que el borde cardíaco izquierdo es este, y por dentro vemos otra imagen redondeada, pero adentro tiene un nivel hidroaéreo. ¿Y en el perfil dónde está? Bueno, adelante está el corazón, y en el espacio claro retrocardíaco que deberíamos tener acá, vemos esta imagen redondeada con un nivel, y este es parte del techo gástrico, o sea, tiene una hernia hiatal. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, dijimos que podemos reconocer algunas otras entidades como alteraciones en la motilidad, espasmos difusos o un megaesófago. Fíjense qué dilatado que está el esófago acá, porque claro, tiene mala mala motilidad y entonces no se relaja el cardias, tiene escaso peristaltismo y se empieza a dilatar. Fíjense cómo termina, como en cola de ratón a nivel del cardias o en pico, en pico. Esto es típico de las estenosis benignas, como tenemos acá en el esquema derecha. El esquema de la derecha, las estenosis benignas van a ser centrales, van a ser muy prolijas entre la zona de transición entre lo normal y el área de estenosis, a diferencia de las malignas, que donde va a haber un cambio muy abrupto, la estenosis va a ser excéntrica y los contornos del área de estenosis van a ser irregulares. Y acá abajo tenemos un ejemplo, ¿no?, de un cáncer esofágico. Fíjense que es un poco excéntrica, el cambio es abrupto entre la zona sana y el área de estenosis, los contornos son bien irregulares, ¿no? Distinto a esta cola de ratón o pico, característico de las estenosis benignas, como la calasia. Pero estenosis benignas podemos tener como consecuencia de esofagitis cáusticas y otras. También podemos reconocer la impronta de las varices esofágicas en la mucosa, están en la submucosa, improntan la mucosa, y reconocer estas imágenes así tubulares como improntan dentro de la luz del esófago las varices esofágicas, que son causas de hemorragia digestiva alta en pacientes con hipertensión portal, muchos de ellos secundario a cirrosis hepática. Vuelvo a reiterar, las estenosis malignas son excéntricas, son abruptas las transiciones entre la zona sana y el área de estenosis, son irregulares en el contorno, y acá tenemos varios ejemplos de tumores primarios malignos del esófago. El estómago, seguimos hacia abajo en el tubo digestivo y tiene varias porciones: el techo, el cuerpo, el antro y el píloro, una curvatura mayor y otra menor. Tiene pliegues el estómago, pliegues gruesos, sobre todo en el techo y en la curvatura mayor. A veces adquiere aspecto como cerebriforme. El duodeno, recuerden que tiene una forma de letra C, porque tiene varias porciones que va rodeando la cabeza del páncreas hasta el ángulo de Trace o duodeno yeyunal, que está a la izquierda de la línea media, ¿no? Tenemos las 4 porciones del duodeno que forman esa forma de C. Entonces abajo tenemos algunas imágenes
¿Y cómo hacemos para estudiarlo desde el punto de vista radiológico? Bueno, utilizamos un método que se llama seriada gastrodenal, generalmente se solicita con doble contraste. Reitero que esto es sulfato de bario y aire, que le hacemos ingerir algunas pastillas efervescentes para tener aire, y el sulfato de bario en forma líquida. Y a modo de ejemplo, acá tenemos radiografías de la seriada, el estómago con todos los pliegues, fíjense cómo se disponen verticales en el cuerpo, esta radiografía acostado, la de abajo, radiografía tomada en posición de bipedestación, entonces el contraste se va a la zona del antro, todo el aire a la zona del techo gástrico, acá el paciente acostado, vemos acá focalizado en el píloro y la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, o acá en esta otra podemos reconocer todo el marco duodenal. Claro que ustedes me dirán, pero si tengo un paciente con alguna patología gástrica, ¿qué pido? Bueno, en realidad hoy por hoy todo el tubo digestivo, son algunos sectores que quedan todavía difícil de estudiar, se estudian con endoscopía, ¿no? La endoscopía de ganado terreno, porque son equipos flexibles, fáciles, accesibles, están disponibles en casi todas las ciudades, con lo cual hoy en día estos métodos han caído un poco en desuso. Sin embargo, siguen teniendo alguna indicación y son alternativas diagnósticas cuando el paciente se niega a hacer una endoscopía. Volvemos a ver imágenes normales. Fíjense que cuando está muy bien hecho el estudio de esta seriada gastrodenal, con doble contraste, es posible reconocer en la zona del antro gástrico este aspecto así como de empedrado, y se le denomina patrón de área gástrica, que es como un empedrado, y es el contraste se mete entre esas celditas, es como el mondongo de la vaca, bueno, el estómago nuestro es similar, y radiografías focalizadas del marco duodenal o aquí en parte del cardias y del techo gástrico, ¿no? Muy bien. Distintas imágenes normales, pero vayamos a algunos grupos patológicos, y vuelvo a reiterarles que la patología en sí, hoy en día la estudiamos con endoscopía, pero los estudios radiológicos son una alternativa. Y entonces, ¿qué patología lo pueden comprometer? Bueno, las gastritis y las úlceras gastrodenales, ¿no? Recuerden que están asociados al alcoholismo, a la terapia antiinflamatoria, no esteroide, a infecciones por helicobacter, al estrés. Son más frecuentes en el bulbo duodenal o en la curvatura menor. Si son muchas, recuerden que hay un tumor primario en el páncreas que se llama gastrinoma, que configura un síndrome que se llama Zollinger-Ellison. Este tumor segrega gastrina y provoca múltiples úlceras, sobre todo en el duodeno. Y por supuesto que hay úlceras malignas, ¿no? Que son pocas, el 5% de todas las úlceras. Por eso que la endoscopía permite, además de verlas y hacer el diagnóstico, tomar biopsia y entregar ese material al patólogo, ¿no? Las complicaciones van desde la hemorragia, la perforación o la obstrucción, y vuelvo a reiterar la utilidad de la endoscopía, y la seriada queda como una opción ante pacientes que no podemos hacerle la endoscopía. Y veamos algunas imágenes. Sería gastrodenal doble contraste, acá los pliegues gástricos, pero si prestan atención va a ver que hay como unos puntos blancos, que es del depósito del sulfato de bario. En cada uno de estos puntitos, esa es una ulceración de la mucosa, y alrededor se ve como un halo hipodenso, un halo más radiolúcido, que es todo el anillo de edema de la mucosa alrededor. La úlcera central rellena con bario, y el edema como si fuera un área de defecto de relleno. O úlceras en el bulbo duodenal, esta es la primera porción del duodeno, tiene esta forma triangular, y acá vemos el nicho ulceroso con los pliegues convergiendo y edematizados, pero cuando se cronifica, se hace una úlcera crónica, empieza a retraer las paredes del duodeno, y da esta imagen tan característica de una úlcera crónica que al deformar el duodeno parece una hoja de trébol. O úlceras múltiples, como vemos en esta imagen de acá, el nicho relleno de contraste y el halo de edema alrededor, ¿ah? Que ahí el contraste no se puede meter porque es como si fuera la foto de un volcán, ¿no? Esta es la montaña del volcán, y el centro, donde está la lava, se rellena con el contraste y se ve denso, radio denso o blanco. Por supuesto que hay tumores, en el esófago también hay tumores, no los hemos mencionado, hay tumores benignos como el leiomioma, malignos sí, el adenocarcinoma, y el estómago también, pero también puede haber pólipos únicos o múltiples. Estos pólipos pueden ser
sésiles o pediculados. Y hay otros tipos de tumores, ¿no? Vuelvo a reiterar la utilidad de la endoscopía con la biopsia. Y en el cáncer gástrico, por supuesto que para estadificar utilizamos la tomografía computada de abdomen con contraste y el PET-TC. A modo de ejemplo, les muestro acá abajo algunas imágenes de una seriada gastrorenal con múltiples pólipos sésiles gástricos, o acá una neoplasia gástrica avanzada en la curvatura menor. Todo esto es el tumor que está ulcerado en el centro y todos estos pliegues gruesos que convergen hacia el tumor. O en este paciente, fíjense que les hemos hecho la seriada gastrorenal y acá es como que me falta un pedazo de la curvatura mayor. Bueno, todo esto en realidad, donde no se puede meter el contraste, el cáncer gástrico que está ulcerado en el centro y por eso allí se introduce el sulfato de bario. ¿Qué otras cosas podemos hablar? Bueno, hay gente con trastornos psiquiátricos que ingiere algunos elementos que no los podemos digerir, por ejemplo, pelos o algunas fibras vegetales, y se forma como un molde dentro del estómago, y esto se llama besoar. En estos pacientes a veces le damos de contraste para tener ese molde de cuerpo extraño que dibuja la luz del estómago, y como vemos acá, todo el estómago está lleno de esta estructura anómala que lo distiende. Esto se llama besoar. En este caso era una joven que se arrancaba el pelo y se lo tragaba. Durante tantos años lo hizo que formó una bola de pelo dentro del estómago, como le suele pasar a algunos felinos. Bueno, el intestino delgado, acá sí, digamos, la endoscopía tiene ciertas limitaciones para alcanzar la luz del intestino delgado. Sin embargo, hay algunos métodos alternativos hoy en día, con cápsulas que permiten endoscopías, que después se eliminan, se recupera la cápsula y uno puede ver toda la endoscopía, inclusive toma de biopsia, etc. De cualquier manera, recuerden que estaba formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no? Que se extiende desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Y desde el punto de vista radiológico lo vamos a estudiar con un estudio que se llama tránsito de intestino delgado, que puede ser de contraste único, o sea, sulfato de ovario solamente, o podemos hacer estudio de doble contraste con enteroclisis. ¿Qué es la enteroclisis? Es colocar una sonda nasoyeyunal y allí colocar el contraste sulfato de bario, para además otra sustancia que es como una gelatina que va rellenando toda la luz del tubo digestivo y entonces queda como una imagen de doble contraste. También como alternativa está lo que se denomina enterotomografía y enteroresonancia, que aquí los pacientes lo que le hacemos es ingerir agua y hacemos los estudios con contraste intravenoso, entonces teñimos con el contraste intravenoso las paredes del intestino delgado y la luz va a estar distendida con líquidos y entonces es una forma de estudiarla. ¿Cómo se ve normalmente este tránsito de intestino delgado? Bueno, fíjense cómo se ve, acá tenemos, le dimos de tomar, está el estómago, todo el marco duodenal, y acá las primeras asas de yeyuno. Fíjense que el yeyuno tiene como aspecto de lecho, a diferencia del ilion, que tiene una pared un poco más lisa, sin tantos pliegues como veíamos en el yeyuno. Y acá estamos viendo el ilion terminal, la válvula iliocecal, el ciego y el colon ascendente. O sea, si lo seguimos haciendo varias radiografías en el tiempo, después de haberle hecho ingerir el material de contraste, vamos viendo cómo el contraste va progresando a través del tubo digestivo. Los tiempos son muy variables de paciente a paciente, así que hay que ir haciéndoles radiografías y viendo ese tránsito que es muy variable en horas. Y acá tenemos ejemplos de normales, fíjense cómo se ve acá como un aspecto de lecho característico del yeyuno, a diferencia del ilion que tiene pliegues, pero muchos menos, están más separados y no se les ve quizás tan continuos como se ven acá en el yeyuno. Y bueno, acá ya ha pasado el contraste al colon ascendente, ¿no? Tránsito normal. Enteroclisis, bueno, esto es lo que les mencionaba, que en realidad se utiliza con sulfato de bario, pero hay que colocarle una sonda nasoyeyunal para poder hacerlo, inyectar otros medicamentos, además del sulfato de bario, para distender todo el intestino delgado. Y un ejemplo de cómo se ve una enterotomografía, con enteroclisis, está hecho también, y entonces acá vemos todo el intestino delgado distendido con una sustancia con densidad de agua, y las paredes, al darle contraste intravenoso, se realzan, entonces podemos reconocer muy bien todos los pliegues y el espesor de la pared y reconocer si hay alguna patología que la comprometa.
Bueno, ¿cuándo estaría indicado este estudio? En realidad, hoy en día casi no se lo utiliza más, pero se llama tránsito intestino delgado y está indicado en mala absorción. Entonces, pacientes con diarrea crónica, estatorrea, o sangrado digestivo oculto, tumores propios de intestino delgado, bridas, estenosis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca refractaria y en búsqueda de pólipos y tumores. En realidad, les vuelvo a reiterar, ha caído en desuso este estudio, sin embargo es una alternativa secundaria a la tomografía. Hoy en día se utiliza mucho la tomografía, la enterotomografía para la evaluación del intestino delgado y las endoscopías con cápsulas, como le mencionaba. Aparte, para la enfermedad celíaca tenemos otras pruebas para hacer y que no nos tenemos que basar solamente en los estudios por imágenes. Pero de hacerlo en mala absorción, ¿cuáles son los signos que podemos encontrar? Bueno, va a estar dilatada la sasa, va a haber un patrón de inversión del patrón mucoso, entonces va la sensación que el yeyuno, perdón, que el ilion terminal adquiere aspecto como de yeyuno, por la cantidad de pliegues, puede haber floculación y fragmentación del contraste. Fíjense que cómo es como que se va fragmentando la columna de contraste, no puedo seguir todo el recorrido, sino como que queda un pedazo acá, otro pedazo acá. La floculación, fíjense cómo se empieza a depositar, a sedimentar parte del contraste, e inclusive a veces hace como moldes, como vemos en esta asa de acá, como un molde, y esto se lo llama moulage. Por supuesto que si quiero hacer diagnóstico de esto, necesito biopsia de intestino delgado. ¿Qué otro grupo de enfermedades pueden comprometerlo? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, y básicamente acá tenemos dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. No me voy a detener con lo que dije recién de los métodos de imagen. Acá podemos agregar el ecodoppler, color, que va a haber una pared gruesa con hipervascularización al Doppler. ¿Qué las diferencia una de otras? ¿No? La enfermedad de Crohn afecta frecuentemente el ilion, con un patrón alternante, va a haber sectores sanos y sectores enfermos. Es muy clásico encontrar y reconocer el signo de la cuerda por estenosis, como vemos en la radiografía de abajo, fíjense este hilio terminal, qué estenosis larga que tiene hasta la válvula ileocecal. Bueno, esto es bastante característico de la enfermedad de Crohn, aunque hay siempre diagnósticos diferenciales, y la presencia de úlceras y fístulas, como tenemos acá, fíjense en el hilio terminal, cómo el contraste de la luz pasa por fuera de la pared. Bueno, ahí están señalados con flechas todas las fístulas que inclusive pueden alcanzar hasta la piel, ¿no? En ser enterocutáneas o enteroentéricas, enterocolónicas, etc. Distinta es la colitis ulcerosa, donde esta enfermedad afecta básicamente todo el colon y el recto de forma continua. No hay sectores sanos y sectores enfermos como veíamos en la enfermedad de Crohn. Respeta el ilion terminal y lo clásico es que la mucosa parezca un empedrado. Y desde el punto de vista por imagen lo vamos a estudiar por estudios del colon, porque compromete básicamente el colon, y ya veremos que se llama estudios de colon por doble contraste para evaluar la mucosa, donde vamos a poder reconocer pequeñas ulceraciones en ellas. Pero hoy en día el diagnóstico se hace con la endoscopía. La última parte del tubo digestivo es el colon, y acá recuerden que tenemos varios sectores, porciones: ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y el recto. Vuelvo a reiterar la endoscopía y la biopsia, el excelente y primer método diagnóstico. El colon por enema es una alternativa. Se puede hacer también con simple contraste o doble contraste. Este doble contraste es sulfato de bario y aire. También con tomografía computada se puede hacer una colonoscopía virtual. Podemos evaluar bastante bien la superficie de la mucosa, pero no podemos tomar biopsia. O hacer ecografías endorrectales o resonancias de recto y utilizar el PTC para la estadificación. Imágenes de colon por enema de doble contraste normal. Fíjense cómo se ve todo el marco colónico. El contraste en estas zonas de declive se ve más denso, pero es un estudio de doble contraste. Fíjense que tenemos bario y aire y permite reconocer perfectamente bien la superficie de la mucosa del colon en los distintos sectores. Ya se pone enema. Y digamos, ¿cuáles son las patologías que comprometen al colon habitualmente? Bueno, una muy frecuente es la diverticulosis, o sea, presencia de divertículos en el colon, ¿no? Por supuesto que es más frecuente en adultos y ancianos. Puede estar en todo el marco colónico, pero más frecuentemente en el colon sigmoides. ¿Y las complicaciones cuáles son? Que haga un cuadro inflamatorio infeccioso, la diverticulitis, con abscesos, inclusive se pueden perforar, ¿no?
En estos cuadros complicados de los divertículos, la indicación no es colon por enema, doble contraste o simple contraste, sino que vamos a evaluar las complicaciones con tomografía del abdomen con contraste intravenoso, ¿no? Y a modo de ejemplo, abajo hay imágenes de colon por enema doble contraste, donde hay múltiples divertículos. Fíjense la cantidad de divertículos que tenemos en todo el marco colónico, pero sobre todo acá se ven muy bien en el colon transverso y en el colon descendente. Acá más pequeños en el colon sigmoides, o aquí también, en distintos pacientes con múltiples divertículos. Seguimos viendo, fíjense que bien se ven cuando están llenos de aire y de perfil, o llenos de bario, o cuando los vemos de perfil o los vemos de frente, ¿no? Se ven como diferentes. Y así son múltiples divertículos en estudios de colon por enema doble contraste. Y mencionamos las complicaciones, y la indicación es tomografía de abdomen con contraste. Y acá vemos una imagen de tomografía del abdomen, donde vemos parte de los riñones, la columna, la aorta, parte del ángulo hepático del colon y colon transverso, y acá el colon descendente. Fíjense qué distinto es, la luz tiene contraste, que elegimos ingerir al paciente, pero la pared está gruesa, ahí vemos un divertículo, y rodeándolo todo un edema en la grasa pericólica, y esta es la diverticulitis. Con este otro, vemos como acá el divertículo se perforó, y todo el edema que hay en la grasa del mesocolon de alrededor. Una parte que nos ha quedado es el apéndice secal. Recuerden que esta estructura tubular está en la fosa ilíaca derecha, que se puede inflamar, y pero que normalmente puede tener distinta disposición, ¿no? Puede ser parasecal, medial, parilial, retrosecal, pelviano. Les muestro acá en imágenes de tomografía, fíjense con la flecha está marcado cómo se ve el apéndice normal en distintos pacientes. O acá en un colon por enema, fíjense que bien se ve acá el apéndice relleno de contraste, que no siempre lo podemos rellenar, ¿no? Con el contraste, porque muchas veces tiene restos de materia fecal y el contraste no lo rellena. Pero eso, que no se rellene, no significa que sea patológico. Lo patológico es que se inflame, digamos. Y esto se llama apendicitis, y es una emergencia quirúrgica abdominal muy frecuente. Esto puede llevar a la perforación, abscesos, peritonitis y sepsis, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, he visto pacientes complicados con apendicitis que se han muerto en pocos días por una apendicitis. Dice, pero ¿cómo puede ser? Y sí, se demoró el diagnóstico, se los trató médicamente de forma errónea, y el paciente evolucionó mal, se complicó y hizo una sepsis y se muere. ¿Qué método utilizo en imágenes para su diagnóstico? La ecografía con Doppler. ¿Por qué? Porque tiene un 90% de precisión. Por supuesto que puedo usar la tomografía, que es muy buena, pero recuerden que con la tomografía estoy irradiando al paciente, así que prefiero la ecografía con Doppler. La radiografía, ¿qué tal es? Y no es buena, porque lo que puedo ver en una radiografía simple es la calcificación dentro del apéndice, que se llama apendicolito, pero en muy pocas ocasiones lo puedo ver, así que tiene poca utilidad. ¿Y en la ecografía qué voy a ver entonces? Bueno, voy a ver el aumento del calibre y la distensión de todo el apéndice, como vemos en esta imagen de acá abajo. En este, por ejemplo, podemos ver un apendicolito, que es este lito dentro de la luz con sombra acústica posterior. Por supuesto que al estar distendido va a estar aumentado el calibre, y entonces va a tener como un aspecto de salchicha con un calibre mayor de 6 milímetros. Si le hago un corte transversal, lo veo como si fuera un tiro al blanco. Fíjese que hay círculos concéntricos hipoecoicos e hipericoicos, y si le coloco Doppler va a estar aumentada la vascularización. Entonces todo eso me ayuda muchísimo, y puedo tener alta precisión para el diagnóstico de apendicitis aguda. Y como complicaciones mencionamos los abscesos. Bueno, los abscesos pueden estar en cualquier lugar de la cavidad peritoneal. Por ejemplo, acá hay imágenes de tomografía donde vemos un gran absceso subfrénico derecho con un nivel hidroaéreo que comprime y desplaza el hígado, o abscesos en la gotera paretocólica izquierda, o en la gotera paretocólica derecha, o un gran absceso que ocupa la cavidad pelviana y se extendía al fondo del saco de Douglas, ¿no? Todos tenían líquido, aire y líquido, algunos con niveles hidroaéreos bien delimitados, y con una pared que le hacemos contraste intravenoso, y esa pared se va a realzar. Los tumores del colon son múltiples. Hay epiteliales benignos como los pólipos hiperplásicos e inflamatorios, pero hay también malignos, ¿no? El adenocarcinoma y otros tumores no epiteliales. Es el tumor más frecuente del tubo digestivo, generalmente compromete a hombres y mujeres por igual,
arriba de los 60 años, por supuesto que está incrementado cuando hay antecedentes familiares. Si hallamos un pólipo en el colon y este pólipo es sésil, o sea que no tiene pedículo y el tamaño es mayor de 2 centímetros, bueno, tiene alta probabilidad de que eso sea ya un cáncer, por lo menos un cáncer in situ. Recuerden que las metástasis, el cáncer de colon las da al hígado habitualmente, y entonces para la estadificación utilizamos la tomografía y el PET-CT, y por supuesto puede provocar complicaciones, ¿no? Los del colon izquierdo pueden provocar obstrucción, los del colon derecho, generalmente como el calibre es mayor, pocas veces genera obstrucción y lo que provoca es anemia, ¿no? Pacientes con anemia crónica, y al buscar la causa nos encontramos con que tienen, digamos, un tumor del colon derecho. Claro que se pueden perforar o pueden ser la cabeza una invaginación. ¿Qué métodos de exámenes? Bueno, otra vez lo mismo, la endoscopía y la biopsia. El colon por enema de contraste único doble, podemos utilizarlo como alternativa para aquellos pacientes que no quieran realizarse endoscopía, pero no podremos hacer biopsia tampoco con la colonoscopía virtual ni los otros métodos. Claro que tenemos por suerte algunos marcadores séricos que nos pueden ayudar, como el CA-199 y el antígeno carcino embrionario. Pero veamos algunas imágenes, digamos, y acá tienen imagen de colon por enema, doble contraste, donde podemos reconocer acá perfectamente el pedículo y la cabeza de un pólipo pediculado, o acá abajo un pólipo sésil, o aquí un pólipo pediculado, como se ve muy bien el pedículo y la cabecita del pólipo, acá la imagen de la endoscopía. Estas son imágenes de colonoscopía virtual, se hace con tomografía computada. Fíjense que podemos evaluar bien, digamos, la superficie de la mucosa, inclusive reconocer pólipos, pero no los podemos biopsiar ni resecar, digamos, ¿no? Y yendo al cáncer de colon, que si lo evaluamos con colon por enema, lo que podemos encontrar es este signo, es el de la manzana comida, ¿no? Fíjense que tengo la ampolla rectal acá, y en el recto medio tengo un área de estenosis excéntrica, irregular, con cambio abrupto en el calibre del colon sano al colon patológico. Y bueno, si esto fuera toda la manzana, bueno, esto me quedaría el cavito central cuando la como, ¿no? El signo de la manzana comida, que lo vemos en esta imagen de abajo, en un colon por enema de simple contraste. También fíjense el área de estenosis que tiene acá en la unión recto-sigmoidea, distintos tumores del colon. O acá, en el colon sigmoides, otra vez el signo de la manzana comida, en un cáncer del colon izquierdo estenosante y que puede provocar, claro, una oclusión colónica. Distintos tumores, acá en el colon ascendente. Claro que esto, fíjense, como el calibre es mayor, es difícil que provoquen una oclusión intestinal, pero lo pueden provocar. Y como los vemos en tomografía computada, acá dos imágenes, fíjense, este es el colon ascendente, el severo engrosamiento de las paredes, la luz como queda reducida donde está esta burbuja de aire, o acá en esta otra imagen, donde hay aire, y todo el resto es la pared muy engrosada de un tumor primario del colon derecho. O tumores en el recto, fíjense acá como que me falta un pedazo, hay un defecto de relleno sobre la pared lateral derecha del recto, ¿eh? O tumores mucho más pequeños que a veces podemos reconocer, pero vuelvo a reiterar, hoy en día la utilidad de la colonoscopía como método primario para identificación del cáncer de colon. El cáncer de recto también, pero acá utilizamos actualmente y en los últimos años la resonancia magnética para la estadificación local, o sea, la extensión local, y ver si es posible realizar una cirugía o no. Entonces, en la resonancia magnética de la pelvis podemos evaluar si el tumor, a qué distancia está del margen anal, si infiltra la muscular propia, si pasa al mesorrecto, si infiltra la fascia perirectal o los órganos vecinos, si hay metástasis ganglionares, etcétera, etcétera. Y eso nos va a marcar qué tipo de tratamiento podemos hacer. Para la estadificación no local, sino sistémica, o sea, la búsqueda de metástasis en otros órganos, por supuesto, podemos usar la tomografía de abdomen con contraste, y acá vemos imágenes del abdomen superior, donde está el hígado, y dentro de él múltiples nódulos heterogéneos, predominantemente hipodensos, con un poco de realce periférico, que son metástasis de un cáncer de colon. O acá a la izquierda, un estudio de PET-CT, recuerden que es la tomografía por emisión de positrones, fusionada con imágenes de tomografía computada, utiliza glucosa marcada, entonces donde hay un consumo de glucosa, se va a fijar el trazador,
y nos va a marcar las múltiples metástasis, ¿no? Pulmonares y hepáticas en este paciente. Invaginación, vuelvo a reiterar, que es cuando una parte del tubo se introduce, la parte distal, la parte proximal se introduce en la parte distal de la luz, eso se llama invaginación o intususcepción, y puede verse en los niños sin una causa propia, solo la invaginación de la válvula iliocecal, pero en el adulto siempre tengo que descartar un tumor. Y acá vemos imagen de un colon por enema, que a veces con el colon por enema que le hacemos a los niños podemos desinvaginarlo, o sea, solucionarle la invaginación. Distinto a los adultos, acá tenemos tomografías donde vemos la pared por fuera del colon y por dentro otra porción, o sea que tengo como doble luz metido, y en el centro, fíjense que quedó parte del mesenterio con los vasos, ¿no? O sea, una doble pared porque está metida la luz dentro de la luz, digamos, ¿no? Invaginado. Por último nos quedan los megacolon. Mega hablamos cuando hay una gran dilatación, en este caso del colon, pero también hay megaesófago. El megacolon básicamente lo vamos a ver en la enfermedad de Hirschsprung, en la enfermedad de Chagas, aunque puede ser idiopático. ¿Y cuando hablamos de ello? Cuando el ciego tiene por lo menos más de 12 centímetros o el colon izquierdo más de 8 centímetros. Y fíjense en estudios de colon por enema, acá un megacolon, que compromete básicamente el recto y parte del sigma, o acá también todo el recto y sigma con abundante cantidad de materia fecal mezclada con el sulfato de bario que colocamos por el enema, ¿no? Y acá a modo de ejemplo, en una cirugía, como se ve un megacolon, fíjense el calibre, compárenlo con las manos del cirujano, digamos, o con una pinza, fíjense el severo calibre que tiene esto, que estaba totalmente lleno de materia fecal. Repasando entonces, las radiografías simples nos sirven para reconocer calcificaciones, cuerpos extraños, el patrón de distribución de aire intraluminal, normal o patológico, y el extraluminal, por supuesto. Para el tubo digestivo utilizamos los estudios radiológicos con un contraste que se llama sulfato de bario. Salvo que tengamos sospecha de perforación, ahí usamos contrastes iodados. Que además muchos estudios los podemos hacer con contraste único, solo sulfato de bario, o doble contraste, sulfato de bario y aire. Y acá tenemos abajo algunas imágenes, radiografía normal del abdomen, radiografía del abdomen con un iris obstructivo, colon por enema simple contraste, colon por enema doble contraste. Dentro de los estudios radiológicos del tubo digestivo van a tener distintas denominaciones dependiendo qué área quiero estudiar. Por ejemplo, la porción superior, el esófago cervical, la faringe y el proceso de deglución de la colocación del bolo en la boca hasta que pasa al esófago, eso se llama estudio de la deglución y es un estudio que se hace en bajo radioscopía. Si lo que quiero evaluar es el esófago, es tránsito esofágico o esofagograma. Si lo que quiero evaluar es el estómago y el duodeno, se llama seriada gastrodenal. Si lo que quiero evaluar es el intestino delgado, es tránsito de intestino delgado o tránsito intestinal, que puede hacerse por enteroclisis. Y si lo que quiero evaluar es el colon, se utiliza el colon por enema. Hay un estudio más que es la defecografía, que es un estudio que se utiliza para pacientes que tienen incontinencia fecal, y entonces se les coloca contraste en la ampolla rectal, pero se hace con el paciente sentado, en una silla, cuando hace esfuerzo para defecar, se van haciendo las radiografías, o se filma con radioscopía y se analiza después cuál es la falla del piso pelviano que pueda tener el paciente que nos oriente a la causa de la incontinencia. Por último, digamos, recuerden que las estenosis benignas son centrales, la transición entre lo normal y el área de estenosis es prolija, es armónica, a diferencia de las malignas que son excéntricas, la transición es abrupta y los márgenes son muy regulares. Los pólipos en todo el tubo digestivo hay de dos tipos, los sésiles y los pediculados. Los divertículos vamos a encontrar también en todo el tubo digestivo. Recuerden que podíamos tener dos tipos de divertículos, por pulsión y por tracción, y hablamos de mega esófago o megacolon cuando hay una gran dilatación de ese tubo digestivo. O sea, lo contrario a la estenosis, la dilatación, megacolon, por ejemplo, y una de las causas frecuentes es, digamos, la enfermedad de Hirschsprung o el Chagas.
pero que hay también otras causas en todas estas patologías. Bueno, espero que sea de utilidad. Nos vemos con el próximo tema. Hasta luego.